Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos el repaso informativo hablando de la recuperación del comercio mundial. Venezuela y Estados Unidos reanudan el diálogo a menos de un mes de las presidenciales en Venezuela. Filipinas y China rebajan las tensiones en el mar de China Meridional. En Ucrania, la ciudad de Chasiv Yar a punto de caer por el asedio del ejército ruso. En Irán les hablamos de la victoria del candidato reformista en las presidenciales. Nos vamos a Mauritania, donde Ghazouani, presidente del país desde 2019, ha resultado ganador. En Reino Unido, en las elecciones ha arrasado el Partido Laborista. Y terminamos en Francia, que ha frenado a la ultraderecha en la segunda vuelta de las legislativas. Vamos con este repaso a las noticias más importantes de la semana, hablando de esa recuperación del comercio mundial. De acuerdo al último informe publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el primer trimestre de 2024 los intercambios comerciales de bienes aumentaron en 250.000 millones de dólares en comparación con el trimestre anterior, lo que supone una variación del 1%. Este crecimiento se sustentó en el dinamismo de las exportaciones de China, que aumenta un 9%, en las de India, que suben un 3%, y las de Estados Unidos, que también aumentan un 3%. Por el contrario, las ventas al exterior en Europa registraron un comportamiento prácticamente plano. En términos sectoriales, el aumento fue especialmente significativo en aquellos bienes relacionados con la descarbonización y la digitalización. Destaca especialmente el incremento del mercado de los servidores de alto rendimiento, con una variación superior al 25%. Si bien los datos del segundo trimestre no están aún disponibles, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señala que el comercio mundial posiblemente se aceleró en torno al 2% en este periodo. En el lado negativo, la institución advierte de que esta tendencia podría interrumpirse en la segunda mitad del año como consecuencia de las tensiones geopolíticas, el encarecimiento del transporte marítimo y la imposición de aranceles. Y nos vamos hasta Venezuela, porque Nicolás Maduro ha anunciado la reanudación de conversaciones directas con Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela. El mandatario declaró que ha decidido restablecer los términos del diálogo con respeto tras 2 meses de propuestas de Washington. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, liderará la delegación venezolana. Por su parte, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos participa en el diálogo con Venezuela de buena fe y que tiene claro que el cambio democrático no será sencillo y requiere un compromiso serio. Cabe recordar que las conversaciones entre ambos países, mediadas por Qatar, resultaron en un intercambio de prisioneros y el acuerdo de Barbados para las elecciones. Sin embargo, fueron interrumpidas cuando Washington reimpuso sanciones petroleras tras la prohibición de candidatos opositores y la detención de activistas. Este anuncio supone un golpe de efecto importante de cara a las elecciones del 28 de julio. Además, ni la oposición ni la Comisión Negociadora de Barbados fueron informadas previamente del mismo. Maduro busca retomar el diálogo para acabar con lo que ha calificado como una confrontación brutal y estéril con Washington, atribuyendo los llamamientos de Estados Unidos al diálogo a un reconocimiento de su probable reelección. Nos fijamos ahora en Asia y en esas tensiones marítimas entre Filipinas y China. Pekín y Manila han emprendido esta semana pasada conversaciones para rebajar las tensiones en el mar de China Meridional. Filipinas y China han celebrado la 9ª reunión de su mecanismo bilateral de consulta sobre el disputado mar de China Meridional. En ella participaron María Teresa Lázaro, subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores filipino, y Chen Xiaodong, viceministro del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Ambas partes acordaron mantener el diálogo sobre el mar de China Meridional, pero no se llegó a ningún acuerdo concreto. Recientemente se han producido numerosos y tensos enfrentamientos entre buques filipinos y chinos en las aguas en disputa, especialmente en relación con las misiones filipinas de reabastecimiento en el Banco de Arena Tomás II, un atolón dentro de la zona económicamente exclusiva filipina. En los últimos meses, los guardacostas chinos han emprendido tácticas cada vez más agresivas para impedir que Filipinas envíe suministros a los infantes de marina estacionados en un barco llamado Sierra Madre, que está en el arrecife. El mes pasado se produjo allí una colisión que causó heridas graves a un marinero filipino cuando personal de la Guardia Costera china abordó
bordo los barcos filipinos armados con cuchillos y otras armas blancas. Las conversaciones pueden ayudar a restablecer la confianza entre Manila y Pekín. Sin embargo, el compromiso con el diálogo hace poco para aliviar el riesgo de una escalada involuntaria de las tensiones derivada de un nuevo incidente marítimo. En el ámbito del conflicto armado que mantienen Ucrania y Rusia, Chasiv Yar está a punto de caer. Las tropas ucranianas se han retirado de algunas partes de la ciudad de Chasiv Yar, una zona que lleva siendo asediada por el ejército ruso en su avance en la región de Donetsk. Moscú sigue teniendo ventaja en cuanto al número de efectivos y artillería, pero se espera que el material militar estadounidense, aprobado en el último paquete de asistencia tras un retraso de 6 meses, vaya llegando poco a poco a la línea del frente. Sin embargo, puede que sea demasiado tarde. De acuerdo con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hasta 14 brigadas que combatían en el frente apenas contaban con armamento para frenar el avance ruso. Esta ciudad es una ciudad estratégica en la región, ya que al estar situada en una colina concede una ventaja sobre el adversario y da acceso a otras ciudades importantes de la zona como Sloviansk o Kramatorsk, que es posible que caigan en manos rusas en las próximas semanas o meses. De acuerdo con los analistas y militares, Moscú podría haber sufrido importantes bajas en su intento de capturar Chasiv Yar. Sin embargo, no hay cifras oficiales que confirmen esta hipótesis. Lo cierto es que el ejército ruso ha seguido una estrategia similar que la que se observó en Bakhmut o Avdiivka, 2 ciudades que cayeron en sus manos tras largos meses de combates y un elevado coste en vidas. Los comandantes rusos han empleado una estrategia denominada oleada de carne, por la que envían pequeños grupos de infantería en motocicletas o motos de cross, una tras otra, para asaltar las trincheras ucranianas. De esta forma, cuentan con unidades mucho más ágiles y móviles y más complicadas de contraatacar por parte de los ucranianos. Y en Irán, el candidato moderado Masoud Pezeshkian ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 5 de julio con el 53,6% de los votos. Por su parte, el ultraconservador Said Jalili obtuvo el apoyo del 44,3%. Durante la campaña electoral, Pezeshkian abogó por establecer unas relaciones constructivas con las potencias occidentales y reactivar el acuerdo nuclear, con el objetivo de suavizar el régimen de sanciones que desde hace años está lastrando considerablemente la actividad económica del país. En el plano social, el nuevo presidente se aleja de la línea más radical, como demuestra su desacuerdo con la violencia ejercida por la policía de la moralidad para imponer las estrictas normas de conducta como la obligación del uso del yihad. Las opciones de victoria de un candidato moderado explican en buena medida el aumento de la participación, una de las principales preocupaciones del régimen. En la segunda ronda, el 49,9% de los electores ejerció su derecho al voto, 10 puntos porcentuales más que en la primera convocatoria. Ahora bien, el resultado de los comicios difícilmente conducirá a un cambio significativo en la política de Irán, dado que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, es quien ostenta el poder último de las instituciones legislativas y judiciales. En este contexto, Pezeshkian deslizó durante sus mítines su limitada capacidad para aprobar algunas de las políticas reformistas que defiende, por lo que resulta una incógnita hasta qué punto el relevo en la presidencia conducirá a un deshielo en la rivalidad con Estados Unidos. Y en Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, presidente de Mauritania desde 2019, ha resultado ganador en primera vuelta de las elecciones generales celebradas el pasado 29 de junio. La Comisión Electoral Independiente ha confirmado la reelección de Ghazouani con un 56,1% de los votos y una participación del 55% de los 2 millones de votantes censados. Su principal oponente, Biranda Abeid, recibió oficialmente el 22% de las papeletas, aunque no ha aceptado el resultado, denominándolo golpe de Estado electoral, y ha instado a la población a salir a las calles a denunciarlo. En los últimos años, Mauritania ha destacado por su estabilidad política en una región marcada por una sucesión de golpes de Estado militares y lastrada por el terrorismo yihadista. La continuidad de Ghazouani al frente del gobierno garantiza la posición del país como uno de los pocos aliados de Occidente en el Sahel. Además, el país goza de abundantes recursos naturales como hierro, cobre y fosfatos, y se espera que en los próximos ejercicios se convierta también en exportador de gas natural gracias al desarrollo del yacimiento Gran Tortuga, que comparte con su vecina Senegal. Pese a que el país todavía sufre problemas estructurales, a futuro se anticipa una buena evolución de los principales indicadores macroeconómicos. Continuamos este repaso por elecciones que se han celebrado recientemente en Reino Unido,
donde el laborismo ha arrasado. Tras 14 años en la oposición, el Partido Laborista volverá a gobernar en Reino Unido. Keir Starmer, el candidato laborista, ha conseguido alzarse con una mayoría histórica, 412 escaños de los 650 que conforman el Parlamento en las últimas elecciones celebradas el pasado día 4 de julio. El Partido Conservador, por el contrario, ha obtenido el peor resultado de su historia, con apenas 120 escaños, lo que supone la pérdida de 250 representantes frente a los comicios de 2019. Su hundimiento responde a una sucesión de escándalos como el Partygate a manos de Boris Johnson, la nefasta gestión de su salida de la Unión Europea que le costó el puesto a Theresa May, o las cuestionables medidas fiscales que forzaron la rápida salida de Liz Truss del Ejecutivo. Tras la debacle electoral, Rishi Sunak, el actual primer ministro, el que ha anunciado su dimisión como líder del Partido Conservador. Como novedad, el partido de derechas Reform UK, liderado por Nigel Farage, ha conseguido entrar en el Parlamento con 4 escaños. A la vez, los liberales demócratas se han recuperado de su cuasi extinción y han conseguido 71 asientos frente a los 11 que ocupaban desde 2019. Han sido, sin embargo, unas elecciones marcadas por la desafección política, como refleja la caída de 8 puntos de la participación. Lo cierto es que la confianza de los británicos en las instituciones ha caído a su nivel más bajo en los últimos 50 años y, como muestra la encuesta realizada por el National Center for Social Research, no es de extrañar. La economía del país lleva una década en situación de estancamiento. Más de 8 millones de personas engrosan las listas de espera del National Health Service, el servicio de salud británico, y la crisis de precios tuvo un impacto mayúsculo sobre los bolsillos de los británicos. Durante la campaña, Starmer ha prometido poner solución a todos estos problemas mediante una renovación nacional. No ha aclarado, en cambio, cómo va a financiarlo. Terminamos este repaso informativo en Francia, que ha frenado a la ultraderecha en las urnas. La segunda vuelta de las elecciones legislativas ha arrojado un resultado totalmente inesperado por los sondeos. El cordón sanitario, acordado por el Nuevo Frente Popular de Mélenchon y el Partido Ensemble del presidente Macron, ha logrado poner freno al avance del reagrupamiento nacional de Marine Le Pen. De esta forma, el partido ultra, que partía como favorito en las encuestas tras vencer en la primera vuelta, ha acabado en tercera posición con 143 escaños, mientras el bloque formado por la izquierda de Mélenchon y el macronismo ha conseguido una mayoría sólida para gobernar con 182 y 168 escaños respectivamente. No será una tarea sencilla, primero porque la cultura de la coalición no es demasiado habitual en Francia, y segundo porque las posiciones entre el Nuevo Frente Popular, una coalición que agrupa a distintos partidos de izquierda, los socialistas, verdes y comunistas, y el centro de Macron, están muy alejadas fundamentalmente en cuestiones de política económica. La movilización de los votantes de izquierda y de centro, quizás también los de derecha moderada, ha elevado la participación hasta los 66,6%, 20 puntos por encima de la segunda vuelta de 2022. Comienza ahora el calendario fijado en la Constitución para iniciar la legislatura y nombrar un nuevo primer ministro. Por el momento, el actual ocupante del cargo, Gabriel Attal, ha presentado su dimisión, pero el ministro francés puede rechazarla hasta nombrar a su sustituto. Se busca un primer ministro de consenso y previsiblemente de izquierda moderada, capaz de conciliar las posturas de los centristas y derecha moderada. Entre los candidatos, Raphael Glucksmann, un eurodiputado socialdemócrata, se perfila como uno de los favoritos a ocupar el puesto. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.